de afiliados y CPA, especialista en tráfico POP, optimización del embudo de conversión y análisis profundo de data y estadística de campañas de afiliados. Eduardo ha realizado a la fecha un total de ventas de aproximadamente 1.5 millones de dólares en comisiones. Yo sé que él fue él es una persona muy sencilla, muy humilde. Esas cifras sé que son mayores, pero él lo pone así de manera sencilla, así como es él. Y Eduardo nos va a compartir técnicas secretas y avanzadas para correr un negocio CPA con tráfico pop under. Así que por favor recibamos con un muy fuerte aplauso. Otro aplauso a Eduardo Quesada. Me puse cinturón hoy. Yo no miro. Ahí está. ¿Todo se escucha? Sí. ¿Te escucha bien, verdad? Sí. Listo. Bueno, todo el tiempo se estuvieron preguntando, bueno, ¿quién es? ¿No? Que tenía la voz como de 17 años ahí en el web. Y la tuve que cambiar, estuve una semana ahí investigando a ver qué podíamos hacer. Para crear un poco de intriga y sobre todo trabajar de esta manera que se ha estado trabajando. Me presento un poquito más. Yo soy especialista en endodoncia. Ya comentaba Warner la necesidad de especializarse en algo, ¿no? Y cuando uno se empieza a interesar profundamente en un tema, se vuelve especialista. Tengas un título o no. Sin embargo, yo soy del área médica y he conjuntado esta parte de la ética médica, pero también la pasión del marketing. Tengo una agencia de publicidad, se llama Jet Advertising, desde 2011 más o menos, trabajando marketing tradicional. Tengo mi consultorio aún, y bueno, gano dinero, poquito, mucho, quién sabe. Cuando le llaman a uno super afiliado, no es la cantidad de dinero que hace, a veces. Pero cuando le llaman a uno super afiliado, quiere decir que es un afiliado confiable. Porque hay personas que pueden hacer un montón de dinero con tácticas o técnicas o algo que de repente sea una campaña que haga un boom, que saquen $1,000, $2,000, $3,000, 2 millones, lo que sea, pero que terminen cerrándole su cuenta de tráfico, su cuenta de afiliado, por estar haciendo cosas que son un poquito oscuras, por así decirlo, ¿no? No es tan mal, pero tampoco están tan bien, ¿no? Por algo cierran las cuentas. Cuando le llaman a uno super afiliado es que pueden confiar en uno, que saben que la campaña está en buenas manos. Yo suelo trabajar con Global Web Media precisamente porque ellos tienen ese tipo de productos. Ya lo decía Dani hace rato, ¿no? Nosotros manejamos, no manejan Visa, Dani, no. ¿Por qué no manejan Visa? Porque son productos un poquito sensibles, no todas las redes. Pero manejan Uber, manejan Anastasia. Visa Opportunity, Bitcoin, criptos. Todo ese tipo engañoso de publicidad existe, no quiere decir que no la podamos hacer. Pero Global Web Media tiene Somero, lo que veíamos ayer, tiene Uber, tiene Avidas, iTunes, donde corrimos iTunes. Y que lo llamen a uno para correr y que le manden las campañas para correr, ese tipo de marcas. Es cuando uno podría nombrarse superafiliado, independientemente del dinero que esté generando. Que obviamente que si son marcas y personas dentro de la empresa, he tenido campañas que me dicen, mándaselas a Eduardo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo diferente? Y hasta el momento, hasta hace 2 años, yo no sabía lo que estaba haciendo diferente. De hecho, después del evento de Bogotá, me contactó Jaime, me mandó un mensajito, me contactó Fabián, me mandó un mensajito, y yo, es que no sé si tengo algo que ofrecerles diferente. Yo los he visto ahí todo el tiempo, ¿no? No sé si estoy haciendo algo diferente o qué estoy haciendo para esto que está sucediendo. Entonces me puse a hacer un trabajo interno, que estoy haciendo diferente, y empecé a comenzar a darle nombre, empecé a darle conceptos, empecé a meter un poquito más en el área. Y cuando vi que nadie estaba corriendo este tipo de tráfico, porque es un tráfico, ¿cómo le llamamos generalmente? Basura. Alguien tenía que ensuciarse las manos, ¿no? Y me embarré todo. Pero saqué adelante. ¿Saben por qué? Porque dije, si domino estas redes, si entiendo cómo funciona el tráfico de internet, me voy a ir a otras y voy a empezar a hacer optimizaciones muy buenas en otro lado. ¿A quién no le gustaría tener un algoritmo que optimizara todas las redes de tráfico? Que optimizara a nivel de Facebook, que
optimizara la campaña cualquiera. Que segmente el mercado, que digan dónde debería dar la publicidad, y que además tenga los datos específicos de estadística, geográfica, de edades. ¿A quién le gustaría verlo otra vez? ¿Cuánto dinero se podría suponer, no? ¿Y qué tan cómodo se podría uno sentir? Orlando, perdón, ¿cuánto tiempo me ves en la computadora sentado? Bueno, nunca me ves, ¿verdad? Pero me siento. Que alguna vez se percibe, Eduardo. Eduardo, me tomó el dedito. Ahí, dale, Eduardo. Estoy caminando, Orlando. Estoy en la moto. Ando en la moto. 5 o 10 minutos. Media hora, 2 horas. A veces he tenido la gracia de tener un par de alumnos que todo ha nacido, ¿no? De todo eso. Están interesados en qué estoy haciendo. Les voy a presentar lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo con las redes de tráfico Pop Under, y espero que les sirva la información. Estas son las redes, ¿no? ¿Quién ha corrido campañas en esto? ¿A quién le ha ido bien? A ver, otra vez. ¿Quién ha corrido campañas? ¿A quién le ha ido bien? ¿Quién ha tenido campañas de más de 2 años? ¿Quién ha corrido apps ahí? ¿Quién ha tenido una campaña de más de $10,000? Está complicado. Bueno, les quiero decir que aparte de eso, soy académico, yo fui profesor de posgrado. Tuve la posibilidad de generar 5 generaciones de especialistas en endodoncia, que es lo que soy, todo avalado por un posgrado de CONACYT, así que soy bastante académico y me gusta ser académico. Y como somos académicos, entonces estamos en el primer día de clase, así que saquen una libreta, por favor. Y vayan anotando su nombre y su correo electrónico, váyanse pasando una hoja, como el primer día de clase, si están interesados en la información. Y además hago marketing, ¿no? Single opt-in. ¿Quién me dice que es single opt-in? Correo sin confirmarlo, ¿no? En el link que te envían en el email. Estoy haciendo eso, ¿no? Porque hay que mezclar el marketing tradicional y hay que conocer un poco si queremos hacer marketing digital. Entonces, soy una mezcla de todo. Yo digo que soy odontodólogo. AdFly. ¿Quién ha corrido AdFly? ¿Quién ha tenido éxito en AdFly? Perfecto. ¿Qué países? Brasil, Argentina. ¿Funciona? No se puede segmentar tanto. Es masivo. Es masivo. Eso es lo que tiene que suceder. Pero ¿cuáles son las publicidades más efectivas? ¿Qué vimos ayer con Aya? ¿Qué corrieron? CPS y CPS. ¿En dónde? Worldwide. No, en dónde. Ok. Argentina y Brasil. Ok. ¿Cuántas personas hay en esos países? Va arriba. Eso da miedo, ¿no? Como hablaba Gabriel. Arriba. Da miedo invertir en una campaña en donde le digan, compra todo el tráfico de la red, dámelo. Y yo veo cómo le hago, ¿no? El problema es cómo lo optimizo, cómo lo encuentro, cómo analizo los datos para encontrar todo eso con un algoritmo. Ya estoy generando nuevas palabras. Algoritmo. Hay 5 recomendaciones que yo les quiero dar. La primera es siempre utilicen una herramienta de inteligencia competitiva. Esto en marketing tradicional se llama benchmarking. Es cuando vas y preguntas a tus competidores, oye, ¿cuánto cuesta tu producto? ¿Y cuánto tiempo me llega? Porque tú tienes un producto similar y estás analizando la competencia. Es válido. Solo que acá en el marketing de afiliado todo es más sneaky, como le dirían en inglés, y te lo presentan como herramienta de espía. Adplexity, muy buena. Y agárrenla ya. Y descárguense todo. Porque antes era Box of Ads. Y ya no está. Y ahí puede uno aprender mucho de sus competidores. Pero no puedes ir a hacer lo mismo que los competidores, porque no puedes estar repitiendo las cosas. Eso que le decía a Cristian, de tomar lo genérico y después hacer lo tuyo. Sin embargo, es un buen adelanto de ver qué está sucediendo ahí dentro de esa red, qué puedes correr, qué truquitos están utilizando, qué aditamentos les están colocando a las páginas web. Ventanita de pop, de salida, de entrada, a veces que uno le pica al botón de regresar y vuelve a regresar.
y no se sale, se vuelve a abrir otro pop-up, dobles pop-ups y todo eso. Se puede hacer. ¿Qué sucede cuando vamos aquí a la playa? ¿Cómo nos venden las cosas? No se acercan como los vendedores de... El masajito, ya te están haciendo el masaje. Después te cobran, aunque no quieras. Este tipo de tráfico es así. Este tipo de tráfico es así, para que tengan el concepto. Es tráfico intrusivo. Es volanteo. ¿Cómo va la lista de correo, perdón? Ah, listo, ok. Es volanteo. Todos conocemos el volanteo, ¿no? ¿O cómo se le dice acá? Dar volantes. ¿Quién ha convertido en la calle que le dan un volante? No sé, sea lo que sea un anuncio de Patacón. Yo creo, bueno, yo sí he convertido con un volante. Yo tuve pacientes de mi consultorio que convertían con volantes. Esto es volanteo, lo que equivale al volanteo. MGID, ¿no? MGID es o Nativo, o Bing, o Facebook. Es publicidad más elegante, por así decirlo. Es colocar en una valla, como decía Weber. Es colocar en un programa de televisión matutino. No decía, el debate. Es como colocar en un periódico la publicidad. Comprar medios. Y es lo que tenemos que aprender. ¿Dónde colocamos los medios? Esto es como colocar un anuncio de ropa masculina en una revista masculina. La gran ventaja que tenemos aquí es que lo podemos medir. Porque afuera del marketing tradicional no se puede medir. Y el gran riesgo que corremos nosotros es que somos anunciantes de venta directa, respuesta directa, CPA. Si no ganamos, si no generamos una conversión, no ganamos dinero. ¿Okay? Segundo, experiencia con páginas de aterrizaje. Si ustedes no tienen experiencia en montar una página de aterrizaje, hacer el setup, de colocar el código de tracking, etcétera, 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 no van a poder competir con ustedes. Es más, no van a poder competir en ninguna red de tráfico. ¿Qué es lo que está haciendo Adcombo? Rotando páginas. Se necesita rotar páginas, se necesita evaluar, pero se necesita entender los datos para poder saber qué es lo que está sucediendo. Tengo esas dos herramientas recomendadas, hay un montón. Yo en lo personal utilizo Leadpages, cuesta como $300 más o menos, es súper facilísimo. ¿Y está viendo cómo se llama ahora? Gilio o Kilio, una cosa así. Ok, bueno. Cualquiera de ellas, esa es para WordPress, Leadpages. Podría recomendarles Vimeo, ¿no? Pero el concepto es ese. Sepan hacer páginas de aterrizaje. Si las quieren hacer en Dreamweaver, está bien. Hay unas que hago desde blog de notas, quizá, no sé. Lo que sea. Pero utilicen páginas de aterrizaje. Ya verán la importancia. Yo hablé de ángulos, ¿no? En las páginas de aterrizaje se muestra ángulo. Y un capital de al menos $500. Dispuestos a quemarlos. ¿Sí? No se puede ir así. En cualquier red de tráfico, ¿cuánto pide Lola? ¿Dispuesto a qué? Por cierto, ¿tienen cláusula de salida? 24, 48 horas. Cuando compra medio y se hace un contrato, el insertion order, en algunas ocasiones hay una cláusula. Uno dice, si a mí el tráfico no funciona, te puedo hablar a las 24 horas y sacamos el tráfico. Lo hacemos, pero luego de las 72 horas, que es la optimización. Perfecto. Ok. Hay que tener en cuenta todas esas opciones que nos dan las redes de tráfico. Quizá Engie no lo hace porque el dinero se queda allí disponible para otras campañas, ¿no? Sí, pero también hay opción. Ajá. O sea, si te fue fatal, si fue horrible, si comprobamos que fue horrible, lo que no se ha consumido lo reembolsamos. Exacto. Hay que ponerse inteligente con eso. Es tu negocio. Hay que preguntar. Y hay que leer muchas veces la ayuda o la receta de IBM o de términos o condiciones de las redes. Ahí viene muchas veces que se puede hacer eso. Sistema de tracking. ¿Qué está manejando? Volume. ¿Qué maneja Volume? Prosper. AdsBridge. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Okay. Yo a veces no utilizo, depende de la estrategia. Optimizo desde los reportes de las redes de tráfico, porque lo que necesito son datos. Pero a veces me conviene más no perder tantas impresiones, por
Sabemos que se pierden entre el promedio del 15 y 20%, ¿no? De hops de tráfico. Entre los que cierran la ventanita y los que no abrió bien o no cargó o tiene un pop-up blocker o cualquier cosa. Por cierto, hablando de eso, no se pongan paranoicos por eso. Yo me estresaba mucho, por eso se los digo. Veía, ay, está entrando 1000 impresiones acá y acá me están dando 700, pero en la red dice 300. Y hablaba, ay, me está robando. O alguien a veces, ¿qué está pasando? No está entrando. Relájense. Es normal. Es completamente normal. El 20% se va a ir perdiendo. El 20% de la red de tráfico va a llegar menos del 20% a Próspera, a los reportes de Próspera. Por lo tanto, hay que tener un sistema y un método para no evaluar desde Próspera, porque estamos viendo datos que no son lo real. Por eso es importante el Próspera. Y evaluar desde la red de tráfico, porque ahí es donde nos están diciendo cuánto nos están cobrando. Si sacamos reportes de Próspera y perdemos un montón de conversiones, una de dos, o en los reportes aumentamos ese 20% y tenemos números reales, o jalamos desde la red de tráfico. Hay que aprender a colocar el Próspera. Es lo que más les gusta a los managers de cuenta, ¿no? Que a veces uno no quiere poner, porque tiene miedo, ¿no? ¿Cómo lo pongo? Se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Pues, ¿qué están haciendo? Dígame. Eduardo, si no utilizas el tracking, buscas solamente los resultados en la red de tráfico, ¿cómo te das cuenta de las conversiones? Tokens. ¿Cómo sabes? Tokens. ¿Cómo sabes quién está convirtiendo y quién no para? Tokens, su ID y todo lo que pueda pasar. Ya le mostraré. PopAds tiene 25 tokens, creo, los cuales se vuelven 25 capas de optimización. ¿Quién maneja más de 3 capas de optimización? ¿4? ¿5? ¿6? ¿10? Ah, por cierto, Applexity. Estaba pensando, digo, voy a poner a lo mejor un video de Applexity. Pues, ¿quién tendrá videos de Applexity en YouTube? Ya estaba Werner con un video. Busqué Applexity en español. Ya está Werner. Si quieren ver Applexity cómo funciona, ahí está Werner. Ya para qué lo hago. Pero necesitan tener un servidor robusto. ¿Se alcanzan a ver los datos? Lo recomendable. Ahí está mi dominio, una vez, por si quieren espiarme por ahí. De hecho, me dijeron el otro día, tenemos una página que creaste, ¿por qué? Ahí está tu dominio. No me importa que vean mis campañas, y lo he dicho así, no es por soberbio ni nada, pero es que el secreto está en optimización, ¿cierto? El secreto está en esa telaraña que nosotros mismos vamos creando. Y aunque te sepas la oferta y aunque te sepas la página de aterrizaje y todo, tú sabes cómo optimizar. Ya les mostraré cómo funciona también este tráfico. Y eso es un arte. Cualquiera lo hace diferente. De manera subjetiva, de manera diferente vamos creando eso. Yo soy muy de hacer pruebas. Creamos una campaña con un amigo y vamos a correr la misma campaña, en la misma red de tráfico, al mismo tiempo. Resultados diferentes. Cada quien optimiza diferente. Yo estaba perdiendo. De hecho, yo estaba perdiendo. 8 CPUs, RAM de 32 GB, algo adecuado para manejar 1 millón de clics diarios, más o menos. Por cierto, ¿podrías recordarlo? ¿Me haces un favor? Por favor. ¿Podrías entrar en mi cuenta nada más para ver a partir de cuándo empezamos el cambio de Hasselhoff? Todo el mes de enero. 23 de enero, ¿no? Se hizo más o menos. Sí, 23 de enero. Nada más el número de clics y de conversiones. Casi 1.300.000. Ok, del 23 para acá. No, lo sabía yo. ¿Y conversiones? 3.200. Ok, listo. Se maneja mucha cantidad de tráfico. Por lo tanto, si no tienen por lo menos esto, se va a caer el servidor. Lo malo es que les cuesta $500, más o menos algo así, mensual. Pero es una renta que hay que pagar, es como una renta de un local. Hay que invertir también en infraestructura. Tengo 200 gigabytes de disco duro en mis bases de datos. ¿Cuánto está utilizado? 176 gigabytes de datos.
¿Quién analiza todo eso? El algoritmo, ¿no? Fácil. Así me vi. Eso es lo que sucede. ¿Cuál es el objetivo de entrar con esta red? A cualquier red de tráfico. Ya se me fue Lola. ¿Lola? ¿Ya? Ok. Es que sabía que le iba a preguntar. Bueno, ahorita le preguntamos. Todas las redes de tráfico tienen diferente tipo de tráfico, tienen diferente tipo de inventario. Como las revistas, ¿no? Clientes más grandes, clientes más pequeños, o como un editorial de revistas. Vamos a ponerlo así. Un editorial donde hay una revista para mujeres, una revista para hombres, una revista para niños más pequeños, para personas de poder adquisitivo más alto, más bajo, etc. Todas las redes de tráfico tienen eso, existe. Entonces uno tiene que elegir y se tiene que ensuciar las manos y tiene que llenarse de datos para poder analizarlos y poder decidir en dónde colocar la publicidad, cómo colocarla y qué le queda y qué decirle al usuario. No es lo mismo vender un vaso de agua a alguien que no tiene sed. Y si no tiene sed, lo vendemos de otra manera, ¿no? A lo mejor es para que se bañe. Y ahí sí va a servir. Esos son ángulos. ¿Quién ha comprado ropa así? Yo también. Ropa americana, es muy común acá, ¿no? También, en México también. Ropa americana que se envía por pacas, como le decimos allá. Se sacan todas las pacas, se abren y se tiene que escoger, se tiene que elegir. ¿Cierto? Incluso en las tiendas departamentales, cuando hay un montón de ropa que crean un descuento, está toda tirada ahí y uno tiene que elegir y escoger. Es lo mismo con esto, porque el tráfico está por lotes. Por eso el modelo del tráfico es CPM, costo por mil. Costo por 1000 prendas. Así de sencillo. Tú eliges cuál. Tú eliges cuál utilizar. La mala parte del cuento es que el EPC no es suficiente para evaluar esto. Necesitamos una métrica adicional que se confronte frente del CPM, que podamos calcular basado en CPM y no clic. A menos que sea banners. Exoclick de banners también. ¿Qué funciona? Generalmente esto. Software, dollars, ads, casinos, slots, comer juegos, descargas, criptos, Bitcoin. ¿Por qué funcionará? Ocio. ¿Ocio? ¿Sí? ¿Ocio de quién? Usuario, segmento. Jóvenes. ¿Edad? Poco dinero. Grupo étnico. Latinos. ¿Perdón? Asiáticos, puede ser, sí. Afro. ¿Será? Alexa. Ahí lo que hice fue buscar uno de los dominios de Propeller Ads, que es una de las redes más grandes. Y tenemos el demográfico. Hombres de entre 18 y 34, con bajo nivel económico, afroamericano, mexicano, hispano, la mayoría. Podemos encontrar gente caucásica en este tipo de sitios, en este tipo de redes, por el tipo de contenido. ¿Vamos bien? ¿Vamos hilando todo? ¿Cómo va descubriéndose poco a poco? Porque lo que quiero yo con esta conferencia es que terminen con una perspectiva diferente de lo que está sucediendo realmente. Es más, vamos a hacerlo práctico. ¿Qué se necesita para tener una perspectiva diferente? ¿Quién me ve de aquí? ¿Quién no me ve? ¿No me ve? Ok, vamos a hacer algo. Yo sé que es incómodo, pero igual de incómodo fue ensuciarme las manos y verlo todo de manera diferente. Cámbiense de lugar todos, por favor. Me siento extraño, ¿no? No me quiero mover, si ya estoy toda la mañana, pero cámbiense de lugar. No quiero dejar mis cosas ahí. ¿Quién sabe qué tipo de gente está aquí adentro? Esto fue lo que me sucedió cuando empecé a ver
sobre las redes así. Y esto que me tomen de experiencia porque se tiene uno que mover para verlo. ¿Ya todos se cambiaron? ¿Sí? La diferencia entre pop-under y pop-up. Tenemos a veces confusión de cómo se generan. Y hay que entender que pop-under y pop-up son un término que se adecua a si salen enfrente de la ventana o detrás, simplemente. Aunque hay dos subdivisiones, por así decirlo. Pop-under se puede generar por una toolbar, tipo Propel, tipo Media Traffic, tipo la barra de ASP. Una toolbar que se instala y que el usuario ya dio permiso de cierta manera, porque estas toolbars no se instalan más que en un paquete. La mayoría de las veces cuando estamos instalando un software y aparece ahí el anuncio de hey, junto con este software se te va a instalar la barra ASP y se te va a mostrar publicidad, cosa que nunca leemos, le damos ahí a aceptar y se instala y empieza a mostrar publicidad, pero es más permisivo. Por eso algunas redes de POP funcionan mejor que otras, caso de Propel Media, caso de Media Traffic. Es toolbar y tienen un demográfico, porque ellos mismos están haciendo la publicidad y ya saben qué producto va para quién. Es más controlado. La otra diferencia es esta. ¿Quién trabaja como publisher de pop-ads? ¿Quién es dueño de un sitio y mete publicidad de pop-ads? Esa es la pregunta. Tienes que colocar un código, ¿no? ¿Dónde está? El código del sitio. Aquí está. Estas redes son ciegas. Lola ayer no lo dijo, nos da un identificador del sitio. Nada más. Bueno, MG sí tiene un poquito de dominios, ¿no? Cuando lo corren los reportes. Tabula. No, Tabula sí lo tiene. Nosotros trabajamos con un ID. Con un ID y el token que pasa la información o no pasa nada. No, sí, también. Okay. O sea, el publisher tiene su ID, el widget tiene su ID, Correcto. el teaser tiene su ID. Pero no del dominio. El dominio lo tienes a nivel del publisher. Ah, ok, va. Los nativos generalmente sí muestran el tipo de dominio para que uno pueda observar en dónde está saliendo la publicidad. Es más transparente, pero estas redes no. Y ese es su negocio también. Es verdaderamente su negocio. Entonces tenemos que entender esto. La diferencia de una toolbar, tráfico generado a través de una toolbar, y la diferencia del tráfico generado a través de un código que un dueño de un sitio colocó para que cada visitante, independientemente de si tenga instalada una toolbar o no, cada visitante que entre, interactúe con el sitio, se haga una pop. Eso hace una gran diferencia, el comportamiento es diferente. ¿Por qué han dejado de funcionar las campañas de RTX? Una de las razones es que antes salía un pop grande enfrente, que cubría incluso más grande que la ventanita que nosotros estábamos navegando. Hoy en día han cambiado a tal grado que se abre en un nuevo tab, en una nueva pestaña, pero al lado izquierdo del navegador. Ahí no nos van a ver. Si se abre del lado derecho, es más probable. Si se abre pop arriba, mucho más probable. Si se abre pop under, mucho menos. Incluso dentro de estas puede haber el intersticial, que en algunos casos, depende del bit, no es un pop-up, se convierte en un intersticial. Hay que ir entendiendo eso. El comportamiento de estos sitios es que no ha visitado un sitio como estos. A convertir videos, ¿no? ¿Qué sucede cuando haces clic aquí? Un pop, ¿no? Es la manera más fácil de espiar las ofertas de este tipo de redes. Viéndolo del lado de los derechos que tiene uno como publisher, imagino que lo mismo en nativo, ¿no? Si eres dueño de un sitio y vas, tienes derecho a elegir qué tipo de publicidad vas a obtener. Vas a mostrarle a tus usuarios. Entonces, desde mi dashboard de publisher, de dueño de un sitio que está metiendo tráfico de pop-ads, de MG o de lo que sea, yo tengo todo el derecho a elegir la publicidad que quiero mostrar. Por lo tanto, puedo decir, no quiero, o sí quiero, páginas de aterrizaje con sonido, sin sonido, que sean de adulto, que sean de e-commerce, lo que sea. Es por eso que a veces creemos que encontramos un tráfico, aunque Lola nos diga, ¿funcionan estas verticales?
Pero la mayoría de revisores tienen la posibilidad de ponerle un tag a nuestra página de aterrizaje y con eso hace match o no con el dueño del sitio. Y si el dueño del sitio o la publicidad está categorizada como algo que no debería de salir en ese sitio, no va a salir y no se va a mostrar. Eso es todo el derecho del dueño del sitio. Y también puedo elegir como dueño del sitio si quiero que se muestre pop-under, pop-up, tap-under, tap-up y un montón de cosas. Generalmente es pop-under lo que sale en estas redes de tráfico. Como se pueden dar cuenta, todo esto se puede aplicar. Y llevo media presentación hablando casi de nativo, ¿no? Y se supone que estaba hablando de POPs. Todo lo vamos a encontrar de manera repetitiva en todas las redes de tráfico. Lo mismo sucede con AdWords, AdSense. Así funciona. Son dueños de sitios que colocan códigos que monetizan de esa manera. ¿Cuál es la gran diferencia? Antes de hablar de eso, les comento por qué sí vale la pena echar una mirada a esto. Hay mucho tráfico. No hay un solo día que uno navegue en internet que les haga un pop. Demasiado tráfico. Y todas están relacionadas. Todos esos dominios. Bueno, aquí hay un tip de algo que pueda funcionar ahí, ¿no? Países. María está feliz allá. Turquía, Vietnam. ¿Cuáles son los países que dijiste que funcionaban? Vietnam. Tailandia. Creo que está más abajo. Esto tomé los primeros tantos. Gran posibilidad. De hecho, tráfico casi el mismo, ¿no? De Estados Unidos a Turquía. ¿Alguien lo había notado? Precios bien diferentes. Aunque no siempre, por ahí ¿dónde está? ¿Cómo preguntamos? Ya se fue. Desventajas. ¿Quién tiene un VPN en su navegador? Wow. A ver, de nuevo. ¿Serán ustedes más o menos el 68.52% de los que estamos presentes? La gente, por el contenido, por el tipo de contenido que se presenta en estos sitios, videos, ¿quién ha visto series? Caricaturas japonesas, juegos online. El tipo de contenido es de esa naturaleza. Y hay mucho contenido bloqueado para otros países. Por eso utilizamos proxies, ¿no? Para acceder al contenido. Solo que las redes de tráfico esto no lo pueden controlar. Lo tiene que controlar nuestro algoritmo. Redes ciegas completamente, ya lo dijo Lola, no lo está confirmando. ¿Pueden ver algo ahí? Así te dicen las redes, no, pues es que ahí está el tráfico, no lo veo. Sí, pero ahí está, pues sigo sin verlo. Y te dan un identificador nada más. Y así se ven las redes. Y uno se siente frustrado realmente de tener que correr campañas todo el tiempo para poder encontrar. Pero si no, no vas a encontrar volumen. Hoy en día no corro campañas y me hacen Run-Up Network, que por eso te pide $500 en mi para correr un Run-Up Network y encontrar cuál es la mejor estrategia de tracking, bidding y además el mejor ángulo. Ya habló Juan, ya dijo Lola, y en la mañana dije claramente, así te trata el tráfico, y no los representantes. No, ellos igual les da lo mismo que les pagues más, o que eso que comentaban, ¿no? Están queriendo meter ahí los sitios que no. El inventario que no tienen lo están queriendo vender a ti. Quizá no lo sé. Lo que sí sucede es que es tiempo real, pujas en tiempo real, en donde tienes que sacar provecho de eso. Estrategia de tracking, ya todos lo conocemos, me imagino, si no, pues está tracking tokens. Lo que no sabemos todos es que hay tokens que no están en tracking tokens. Y toca irse a preguntar a Lola, toca irse a preguntar al manager de cuenta, toca irlos a investigar. Todos han regresado a su lugar eventualmente, ¿verdad? Un par nada más de personajes incómodos. Bidding.
estrategia de bidding. ¿Quién está implementando una estrategia de fuga? Me imagino que todos, ¿no? Pues si no, ¿cómo ganamos dinero? Por lo menos calcular en EPC, o fórmula del éxito, como le llama alguien en un video, ¿no? Calculas el EPC y te vas sobre eso. La manera más sencilla, o el ROI. Pero ¿sabes cuánto ofertar para afinar tráfico? Más o menos. Y la estrategia de ángulo. El bueno, el malo y el feo. Así les he dicho yo. En esa idea de ordenar más o menos todo lo que estaba sucediendo y de poderlo exponer de una manera más divertida incluso, ¿no? Punto 00001. ¿Quién quiere tráfico barato? ¿Quién quiere tráfico caro? ¿Quién quiere tráfico súper caro? Mientras convierta, no importa cuánto cuesta. Mientras tengas un ROI efectivo, no importa cuánto cuesta. Mientras sea pop under, sea AdWords, sea aquí en la esquina el semáforo, no importa cuánto te cuesta. ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué más? ROI. Es lo único que quiero, ¿no? Da lo mismo ganar $50 e invertir 25, a ganar 50 centavos e invertir 25 centavos. Exacto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es el mismo ROI. ¿Sí? Lo veo como dudar. Es lo mismo. Solo que necesitamos más volumen, pero nos da miedo comprar tanto volumen. Yo lo estoy enfocando así un poquito, sutilmente, para que empiecen a ver esto desde otro lado. El usuario más barato, menos comprometido, un montón de proxies, de personas que simulan estar en un lugar y no lo están. Por lo tanto, no van a convertir las ofertas, vamos a decir, el tráfico es basura, o si convierte, nos van a rechazar la oferta. Nos van a hacer chargeback. Porque van a decir, el usuario que se supone que estaba en Estados Unidos ya vimos que viene de Turquía. ¿Y por qué me están quitando las comisiones? Pues porque se suponía que ibas a enviar a otro usuario. El malo. Medianamente comprometido. Todos estos sitios tienen usuarios comprometidos a niveles diferentes. No es lo mismo un sitio que imagino que ya los han visitado, pasajero, donde vas a descargar cualquier cosa, o donde compartes un video, un archivo o algo. Pasas por ahí nada más y te sale pop-up, pero nada más estabas de paso. Este es el tipo de tráfico. Por eso es más barato. El usuario es menos comprometido. Y así van por niveles. Usuarios muy comprometidos. Lola, ¿me ayudas de nuevo? Ustedes tienen este tipo de tráfico. Saben que hay usuarios, dueños de sitios que o buscan calidad. Esa es la idea. Lo que tiene también MJD, y lo comentaba ayer, ¿no? Y yo particularmente trabajo con Dios y con el diablo. Yo trabajo con los publishers, por un lado, a quienes les tengo que comprar el tráfico, y muchas veces me quieren vender el tráfico basura muy caro, y por el otro lado tengo que hablar con ustedes y decirles, tenemos que realmente hacer unos bidding que valgan la pena. Pero ¿qué pasa? Sí, es muy cierto. No hay identificación de dominio, pero sí tenemos identificación de la fuente de conversión. Al final del día, ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Verificar que esa bien le está convirtiendo y a qué precio le está convirtiendo. ¿Okay? Por el otro lado, el publisher tiene el derecho de delimitar categorías, pero además de eso, nosotros hemos establecido entre las políticas editoriales rankings para los teasers. Es decir, cada oferta puede tener diferentes niveles para mostrar un anuncio. A Debate, por ejemplo, a ellos no les gusta cierto tipo de infografía o dibujos. Y cada vez que sale una oferta con un dibujo, en vez de una fotografía o en vez de una imagen, ellos lo bloquean. ¿Okay? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que de alguna manera movilizar ese teaser, porque el cliente ya me lo está pagando, A otro inventario. para que convierta, pero tiene que ser el mismo nivel de inventario. Yo no lo puedo bajar. Porque estás pagando lo mismo. Exacto, yo no lo puedo bajar del nivel de Debate a ponerlo a quítame la caja.com. Sin embargo, el demográfico ya cambió. Y el comportamiento de los usuarios ya cambió. Exacto. Y la interacción. Exacto, ¿Vale? pero he ahí la importancia de trabajar con cualquier red que tenga
Exacto. Por eso me gusta Prosper, porque la información también es en tiempo real. Volume se tarda un poquito. Pero el tracker, estás viendo las IPs, estás viendo un nivel de profundidad bastante divertido. Gracias. Ángulo. ¿Quién propone ángulos? ¿Quién utiliza ángulos? ¿Quién sabe de ángulos? Eso que les dije es un ángulo, el agua nada más. Vende un vaso de agua, ¿cómo lo vendes? ¿Tienes sed? ¿Te quieres bañar? ¿Te quieres lavar las manos? ¿Te quieres enjuagar la boca? ¿Te quieres lavar los dientes? Siempre regreso, ¿verdad? Odontología. Hay que ser creativos. Ayer se me ocurría con el ángulo de Facebook, ¿no? Alguien que tenga un grupo de Facebook en donde se estén hablando, como comúnmente se hace, de que se estén avisando donde hay cámaras de seguridad, ¿no? Las fotomultas. Podrían vender ese producto, quizá. Un buen ángulo. Y eso tenemos que entender que todo lo que está sucediendo es aleatorio. Hay que tener un contexto probabilístico, pero también un poquito científico, y ahí es donde viene lo del algoritmo. 50 y 50%. ¿Alguien me puede decir una opción más? Voy a dar dos. ¿Convierte o no convierte? ¿Con eso en otra? No. Las dos posibilidades de una oferta. ¿Convierte o no convierte? ¿Hay otra? ¿O convierte o no convierte? ¿Está de acuerdo? ¿Medio convierte? ¿Medio no convierte? 50 y 50. Probabilístico. Probabilístico. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar los sitios, los banners y todo el trabajo para aumentar las probabilidades de conversión al 60, 70, 80%. De esta manera yo he creado campañas longevas en donde me quedo con un solo sitio, de todo ese run, un solo sitio en donde ya sé quién es el usuario, los encuesto, le pregunto el signo, todo, y ya sé quiénes son. Un estudio de mercado, marketing tradicional, ¿no? Pero hay que saber aplicarlo, saberlo y tener la idea más o menos de qué se puede hacer. Entonces es como tener una propiedad. Y yo sé que tengo ese inventario. Y cuando venga María o venga cualquier persona de cualquier red de afiliado, me permite a mí decirle de inmediato, basado en mi propio algoritmo, decirle, no, Orlando, no puedo correr eso. Así de fácil. Porque son decisiones tomadas en cuanto a lo que yo tengo disponible. Y las ofertas se convierten como en inquilinos. Tengo mi propiedad en renta y una oferta viene y se va. Pero afortunadamente podría venir un inquilino parecido, ¿no? Hay un montón de ofertas que se parecen y son las que aplico allí. Por eso tengo ofertas longevas. 2, 3 años, 5, 10, no sé cuánto vayan a durar, la más larga tiene 3 años corriendo. Cambio la oferta, le cambio el ángulo. Disculpen si no les muestro un algoritmo más elaborado o cualquier cosa, porque en este caso el único algoritmo soy yo. El que sabe todo esto, el que analiza los datos y que puede elegir de inmediato. Yo hago lo que el algoritmo de Facebook hace. Elijo, pongo demográfico, tal. Y eso es lo que yo les quiero proponer que ustedes aprendan. Yo grabé desde el 13 de agosto, que fue mi cumpleaños, que le dije, está mi cumpleaños, estoy grabando, tengo algo bien interesante que decir, quiero ir a Cartagena. Llevo 70 videos y todavía hay más. Esa listita, yo les voy a empezar a contar qué es lo que sucederá. Sobre todo esto, sobre todas las métricas que aplicar y un montón de cosas. Optimizaciones en vivo de Zero Park, de todo eso, campañas ROM, porque ahí es donde el tráfico se vuelve masivo. Fácil, oferta. Oferta 1, oferta 2, ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3. Esta palabra es clave y estas también. Oferta, ángulo 1, ¿convirtió? No, las dos posibilidades, probabilístico, 50-50, nada más. ¿Convirtió? No. ¿Qué hago? Me paso al ángulo 2. ¿Convirtió? Sí, entonces busco la consistencia. Si convirtió el ángulo 1, busco la consistencia. Si no convirtió, me paso al ángulo 3. Si convirtió, entonces busco la consistencia. Si no convirtió, me muevo a la oferta 2. Las veces que quieran, ¿no? Ya me aburrí de esa red, pues me voy. Busco la oferta 2 y empiezo de nuevo. Perdón. Una pregunta. Cuando pasás del ángulo 1 al 2, ¿cuántos views, clics o...? Es lo que venía. Okay. Consistencia. No puedo... Una golondrina no hace primavera. Siempre lo digo. Mínimo 50, 20, 30, 40, 100 conversiones. Lo mismo que decía ayer, ¿no?
Mejora tener cierto número de conversiones, porque entonces es más probable que siga convirtiendo. De una manera simple, ¿no? En lugar de pensar en un algoritmo y un robot, lo que sea. Lo interesante es cuando se empieza a simplificar todo y se empieza a ver todo de manera diferente. Y tienes esto bien claro, puedes entonces optimizar y escalar y seguir creciendo. Y siendo más libre, de hecho. ¿Cuánto esperan para una sola conversión? Más o menos esto. Entre 20.000 y 50.000. Se escucha mucho, pero es barato. 10 dolaritos. Y con esos 10 dolaritos también se puede obtener un montón de datos. En cualquier red de tráfico, corren una campaña Run Up Network y ya verán los datos que le dan. Con todos los tokens, claro. El caso es poder analizar. Yo en mi caso utilizo Excel, utilizo SPSS, un programa científico, muchas cosas. Entonces, quien esté interesado, por favor, me busca, me llevo la lista y les presento. ¿Listo? Y vamos al almuerzo, lo que estén en diamante platino. Esto es apenas, creo que el primer o segundo video, el primer y segundo video quizá de los 70, que es bastante bueno, ¿no? Y vamos al almuerzo a ver qué más nos encontramos por allá.